Sed bienvenidos. El Señor quiere que en toda Eucaristía, al celebrar la memoria de los santos, aprendamos de ellos. Hoy, en esta archidiócesis que antes pertenecía a Valladolid, a la archidiócesis de Valladolid, pues vivió un santo. Simón de Rojas nace en Valladolid hacia el año 1552 y en la Orden de la Santísima Trinidad transcurrió casi toda su vida en cargos de docencia y oficios de gobierno, y al mismo tiempo se dedicó por entero a la dirección espiritual, a la promoción de obras de misericordia y piedad y a propagar de una manera especial la devoción a la Santísima Virgen, en cuyo honor fundó la Congregación del Ave María el 29 de septiembre de 1624. Pues este santo presbítero fue canonizado por San Juan Pablo II el 3 de julio de 1988. A él nos vamos a encomendar porque son las luces de los dones que siembra el Espíritu Santo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo,
se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume. Y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Y Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este, que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Contemplamos en este día lo que el apóstol le dice a los corintios, ¿no? Que yo os anuncio lo que a mí me dijeron. Porque si yo no os anuncio lo que a mí me transmitieron, pues entonces estaríais creyendo en vano. ¿Y qué es lo que hemos recibido cuando recibimos la fe? No es creer en cosas, no. Es una verdad fundamental de la que vivimos. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y luego ya empieza a hablar que se apareció a Cefas y luego a los 12 y luego a 500 y la mayoría que están vivos y después Santiago y todos los demás apóstoles y por último a mí, que como a un aborto se me apareció también. San Pablo, cuando escribe a los Corintios, habla de esa realidad. Lo que se nos ha transmitido es una realidad que estamos viviendo. Nosotros no vivimos de cosas escritas en un libro, ni de máximas para comportarnos bien. Vivimos de que una persona, que es Dios, ha dado la vida por mí y ha muerto y ha sido sepultado, es histórico, está comprobado por todos los testimonios y además me ama infinitamente. Ha sido sepultado y ha resucitado para salvarme. Bueno, pues en el Evangelio dice el Señor cómo va realizando la salvación. Y dice, Dios salva, o sea, el Señor salva solamente a quien sabe abrir su corazón y se reconoce pecador. Es como la enseñanza fundamental de este pasaje.
Una de las enseñanzas que nos transmite hoy Lucas es el relato, como hemos visto, de la pecadora que durante la comida en la casa de un fariseo, sin ser ni siquiera invitada, pues se acerca a Cristo con un vaso de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, comienza a bañarlos de lágrimas. Y luego los seca con sus cabellos y los besa y los unge de perfume. Santo Padre, cuando comentaba este pasaje, insistía en un punto que es muy importante. O sea, hace falta reconocer los pecados, hace falta reconocer nuestra miseria, reconocer lo que somos y lo que somos capaces de hacer o hemos hecho. Esa es la puerta que se abre a la caricia de Jesús, al perdón de Jesús. Incluso él tiene una expresión que muchas veces la dice, que el lugar privilegiado para el encuentro con Cristo, ¿dónde me encuentro yo con el Señor? ¿Dónde le voy a ver con seguridad? ¿Dónde voy a estar con Él y voy a sentir su presencia? Pues son los propios pecados. Y dice el Papa, a un oído poco atento eso le va a parecer una herejía. Pero lo decía también San Pablo, cuando afirmaba gloriarse solamente de dos cosas, de los propios pecados y de Cristo resucitado, que me ha salvado. Aquel que había invitado a Jesús al almuerzo era sin duda pues una persona de cierta posición social, de nivel, de cultura, y no parece que fuera una mala persona, hasta que irrumpe en el banquete una figura femenina, una que no tenía cultura, o si la tenía no la demostró según las costumbres judías, porque era mucho más lista que los demás y más respetuosa. Pero había unas normas de entonces. En efecto, ¿qué hizo? Entró, hizo eso que quería hacer, sin pedir disculpas, sin pedir permiso, sin seguir pues el protocolo judío para cuando entrabas a una comida. Y es entonces cuando la realidad, decía el Papa, se revela detrás de las buenas maneras. El fariseo pensó para sus adentros, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. Pues es una pecadora. Este hombre, que pensaba esto, que era el que había invitado a Jesús a comer, no era malo. Sin embargo, no logra entender el gesto de la mujer. No logra entender los gestos elementales de la gente. En resumen, estaba alejado de la realidad. Cuando te pones a juzgar sin fundamento de las primeras impresiones, lo normal es que no llegues a la realidad, te quedes a mitad de camino. ¿Y tengo que juzgar? Sí. ¿El qué? Los comportamientos. Las personas no, los comportamientos. Pero ya tenía pensado inmediatamente entrar en el segundo campo, que es el de las personas. Ahí solo juzga a Dios. Bueno, pero fijaros que en el Evangelio hay como dos actitudes muy diferentes. De una parte el hombre que ve y califica y juzga lo que le brota. Y por el otro lado la mujer que llora, que hace cosas que pues parecen locuras, porque utiliza además un perfume que era caro, era costoso. Fijémonos en el hecho de que el Evangelio además utiliza la palabra unción para significar que el perfume de la mujer tenía una capacidad de ser una unción, o sea, algo curativo, algo que mejora, algo que salva. Y al contrario, las palabras del fariseo no llegan al corazón, no llegan a la realidad, se queda corto. Pues uno tiene que preguntarse, ¿yo dónde estoy? ¿Juzgo a las gentes a lo loco? Cuando veo los comportamientos tengo que definir esto es bueno, esto es malo, esto lo voy a seguir o aquello no lo voy a seguir, pero a las personas ni tocarlas. Y nos lanzamos de cabeza, nos tiramos de la moto y los llamamos de todo o de todas. ¿Cuál es mi actitud? ¿Juzgo sin piedad o pienso bien y aprendo? En medio de estas dos figuras tan antitéticas está el Señor, con su paciencia, con su amor, con su deseo de salvar a todos, que le lleva a explicar al fariseo qué significa eso que está haciendo aquella mujer y a reprocharle, con humildad se lo dice y con ternura, pues que no había tenido con él la cortesía que había que tener con una persona invitada. Además, el Santo Padre también subraya cómo terminó la historia. No sabemos cómo terminó la de ese hombre, pero claramente sí dice el Evangelio cómo terminó la de la mujer. Tus pecados han quedado perdonados. Una frase esta que escandaliza a los comensales,
quienes comienzan a confabular entre sí, preguntándose, ¿pero quién es este que hasta perdona pecados? En resumen, a ella se le dice que sus pecados les son perdonados y a los demás Jesús les hace ver que no habéis tenido los gestos normales, no porque los exigiera, sino porque estáis en otro mundo, como si fuerais los reyes del universo. Y se lo explica, incluso los gestos que no habéis realizado, o sea, lo que no han hecho con él. Bueno, pues aquí está la enseñanza del Evangelio. La salvación, insiste el Papa, entra en el corazón solamente cuando abrimos de verdad nuestro corazón y lo abrimos en la verdad de nuestros pecados. Cierto, ninguno de nosotros irá a hacer el gesto que hizo esa mujer, decía el Papa, pero todos nosotros tenemos la posibilidad de llorar nuestros pecados, todos nosotros. Y para eso hay que abrir el corazón, porque solamente si abres tu corazón y te reconoces pecador, entonces el Señor te puede salvar. Te dejas, porque el Señor puede hacerlo aunque no te dejes, pero respeta tu libertad. Vamos a pedírselo a la Virgen. Nuestra Madre Santa María nos enseñará cada vez más a abrir nuestro corazón, a no hacer confesiones automáticas, a no decir, he ofendido aquí, he cometido este pecado, y muchas veces no son pecados, son errores, miserias, pero pensamos que hemos ofendido. Y a reconocer que soy pecador de corazón. Y sobre todo cuando me dan la solución en la confesión, que es cuando me encuentro con el Señor. Por eso en la confesión es donde más fácilmente te encuentras, en la confesión y en la Eucaristía, con Jesús. Le pedimos a la Virgen que ella nos enseñe a abrir nuestro corazón y a reconocernos pecadores en esto y en aquello, cada vez más y cada vez mejor. Que así sea.